Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del seminario teórico práctico de la materia práctica profesional de la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué es el acceso a la justicia? Es el derecho a tener derechos. De alguna manera es el principal de los derechos, ya que la medida del acceso a la justicia es la medida de la eficacia de los derechos. Tiene dos aspectos: la posibilidad de reclamar en los tribunales, de acceder a los tribunales, al sistema judicial, y que estos reclamos, por otra parte, obtengan una respuesta judicial adecuada. A esto último se lo llama en el derecho internacional de los derechos humanos el derecho a contar con una tutela judicial efectiva. No se trata únicamente de que uno espere que nos den la razón, sino que más allá de que no nos den la razón o que nos la den en forma parcial, la respuesta judicial obtenida haya sido conforme a derecho, de acuerdo a los principios generales del derecho, que sea adecuada, ¿no? Para que haya una tutela judicial efectiva, se exige el cumplimiento del debido proceso. Esto en el derecho penal, como en el derecho civil y en el derecho contencioso administrativo y en las otras ramas del derecho, es fundamental. ¿De qué se trata? Es el conjunto de reglas que debe cumplir un proceso judicial para garantizar justamente esa tutela judicial efectiva de los derechos. Son las reglas previamente establecidas. El debido proceso se compone de al menos la posibilidad de plantear una contienda o un caso, la posibilidad de probar hechos, de alegar razones sobre los hechos, la posibilidad de defenderse, de interponer recursos y también del derecho de obtener una sentencia definitiva, justa y adecuada en un plazo razonable. Estos son los principios generales, las reglas generales del debido proceso que se cumplen en todos los códigos procesales, con las particularidades de cada código y de cada jurisdicción. Pero estos son los principios generales. El acceso al sistema judicial es fundamental para la eficacia de los derechos. No basta con la consagración normativa de derechos si no se puede reclamar por ello ante los tribunales. Además, no basta con la letra de la norma o de la ley, sino que es fundamental lo que los jueces dicen sobre el alcance y el contenido de los derechos en los casos concretos para los cuales están llamados a resolver. La magistratura, en definitiva, es quien determina la interpretación de los derechos. Recordemos siempre que la administración de justicia es un servicio público que consiste en administrar justicia en casos concretos, en conflictos particulares y específicos que les son traídos para resolver. A diferencia del Poder Legislativo, que dicta normas generales, o del Poder Ejecutivo, que lo que hace es dictar reglamentos generales, el Poder Judicial resuelve casos judiciales concretos, conflictos específicos y concretos que les son traídos. Sin el sistema judicial, los derechos que son generales, porque son leyes dictadas por el Poder Legislativo o reglamentos por el Poder Ejecutivo, no tendrían sentido por falta de eficacia y de cumplimiento en los casos concretos. El acceso a la justicia es, en definitiva, el contenido real de los derechos. Si la persona no puede reparar su derecho vulnerado, es como si no lo tuviera. Y la única manera de repararlo es por medio de la administración de justicia, por medio de los jueces, sea por un proceso judicial que termine en una sentencia definitiva o bien por medio de métodos de solución alternativa de los conflictos, o métodos componedores de carácter prejudicial, como lo es la mediación, por ejemplo. De ahí que la tarea del abogado o de la abogada es muy importante, ¿no? La práctica profesional es muy importante porque es un componente esencial del acceso a la justicia de todas las personas. El abogado o la abogada es quien opera a favor de las personas por el ejercicio efectivo de sus derechos. Recordemos lo que señalábamos en las clases anteriores acerca de que la práctica profesional de la abogacía
tiene la especificidad profesional de tener la capacidad de elaborar estrategias de intervención en un conflicto particular determinado, a favor de un interés de parte y con un enfoque de derechos. Esto incluye, por supuesto, la posibilidad de recurrir a los tribunales, de qué manera hacerlo, cuáles, en qué momento, en qué oportunidad, cómo, bajo qué vía, y de la representación y patrocinio de los asistidos y de las asistidas ante los mismos, ¿no? En definitiva, el acceso a la justicia es también muy importante porque se trata de vías de solución pacífica y racional a los conflictos sociales. Recordemos siempre que la práctica profesional opera sobre conflictos sociales. Por eso las vías componedoras y consensuadas son las más adecuadas y deben ser promovidas y admitidas en todas las instancias procesales y en todos los campos del derecho, incluido el derecho penal, en el que últimamente está teniendo buena recepción, ¿no? Ya sea por la conciliación o la reparación o la antigua suspensión del juicio a prueba. Las personas, cuando se desalientan de la administración de justicia, se resignan a ejercer sus derechos y acostumbran a vivir sin ellos. Y esto es grave para el país. O se inclinan, para peor, para resolverlas por la confrontación directa o por la violencia. Bueno, muchas gracias, recibas mis saludos y las seguimos.